Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Ahora mismo no solamente estamos aquí de la facultad, los estudiantes, que es el primer destinatario de este acto, que no es simplemente una conferencia, yo creo que va a ser un poquito más que una conferencia. También a todos los profesores, todos los compañeros que habéis venido aquí y también de una manera muy especial porque hoy mismo, esta mañana, ha habido una jornada precisamente de bioseguridad y biocontención organizada por el Colegio de Biólogos, donde han estado hablando y que luego al término de este acto algunos se quedarán aquí para terminar las conclusiones, pues revelan la importancia que tiene este tema, que en realidad no necesitaba que hubiera habido un problema como el que ha habido con el ébola, sino que ese es un tema que debía de estar siempre, porque las emergencias no se sabe cuándo van a aparecer y se necesitan estructuras y se necesitan rutinas, se necesitan protocolos, se necesita formación para que eso funcione todo el año, todos los años y pueda ser efectivo cuando ocurre una situación de emergencia como la que hemos vivido. Y en eso, pues el biólogo, la formación del biólogo lo tiene que tener en cuenta, porque todos trabajamos con seres vivos y en algún momento puede haber un problema. Saber cómo trabajar es importante. Pero además es también una fiesta para todos porque es también la manera de enseñar o lo que nosotros podemos aportar no solo viene de la facultad, viene también de todos aquellos profesionales que están trabajando fuera, que han desarrollado una actividad, incluso líneas propias, que necesitamos que nos traigan esa experiencia y que nos aporten ese aire nuevo, porque además vosotros os vais a integrar en el futuro en esas nuevas líneas de trabajo y en nuevas líneas de investigación. A pesar de que no tenemos dinero, como sabéis, que estamos sin recursos, tenemos el principal recurso al que muchas veces no se paga o no se le da la atención suficiente, que es eso que llamamos recursos humanos. Es decir, todas las personas que contamos con ellas, personas que como vosotros cuando acabéis la carrera vamos a contar con vosotros para que vengáis, para que nos contéis, porque lo que estamos ahora mismo es en casa. A la persona que tenemos aquí, a César Muñoz, es un biólogo de esta casa, que como vosotros ha estudiado aquí, que ha hecho una carrera a veces probablemente accidentada, complicada, nada sencilla para estar donde está. Que no es que haya llegado a ser un broker ni una estrella de Hollywood. Todo lo que ha hecho ha sido con trabajo y su éxito radica en poder hacer aquellos trabajos que le gustan. Para poder estar donde le gusta, ha tenido que agarrarse muchas veces a situaciones difíciles, a ideas, probablemente a la ayuda de un amigo, a una frase de un profesor, de un compañero. Ese trayecto o esa travesía, a veces del desierto, pero siempre ilusionante, es también lo que os queremos transmitir aquí. Por eso, aunque yo le voy a presentar, o le podría presentar mejor Domingo Marquina, que como sabéis también es profesor de la casa y ha hecho sus buenos oficios para atraer y para convencer a César, y también podía presentarle a lo mejor mucho mejor en cuanto a su trayectoria profesional, es ese aspecto el que queremos también que al final del coloquio podáis preguntarle, podáis hablar de él y en eso vamos a incidir más la presentación. Solamente por decir unas pocas palabras que voy a dejar a Domingo, porque ya que está aquí que lo diga, que sepa solamente unos puntos de qué es capaz de hacer, esos niveles de contención en el que trabaja y esos temas tan importantes. Y después le voy a pasar la palabra, o va a tomarla directamente César, y va a hablar un poco de su conferencia, pero solo nos va a dar una pequeña reflexión, quizá, de lo que ha supuesto para él llegar a donde está ahora trabajando, que él está aportando una visión un poquito más personal para que luego al final incidáis los que queráis sobre ella. Muchas gracias de nuevo. César, Domingo. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ayer hablábamos la decana y yo sobre, bueno, pues sobre la figura de César y realmente yo creo que hay que presentar a la persona y al personaje.
es decir, a César como persona, como una persona comprometida con el trabajo que está haciendo, con toda su impresionante trayectoria desde que comenzó a trabajar en el Departamento de Microbiología a cargo de, bueno, con el grupo de la profesora Susana Serrano, haciendo sus pinitos en protistología, hasta la actualidad, que es uno de los mayores expertos mundiales en virus emergentes, concretamente en ébola y en virus de Lassa. O sea, imaginaos, con lo joven que es César, pues la trayectoria que ha podido desarrollar. Os voy a contar en pocas palabras un poco el inmenso currículum, que os puedo asegurar que es más de todo esto que tenemos aquí, de este personaje del que nos sentimos orgullosos, por lo menos tanto en la facultad como en el Departamento de Microbiología. Como ya os he comentado, César comenzó su trayectoria científica en nuestro departamento, en el Departamento de Microbiología, en el área de protistología. A continuación, realizó su tesis doctoral en el Departamento de Microbiología 2 de la Facultad de Farmacia, porque César ya pues, le gustaba trabajar con virus, y allí pues, bueno, encontró un grupo especializado en virología, donde desarrolló su tesis doctoral. Posteriormente se nos marchó a hacer las Américas y se fue al Mont Sinai, donde estuvo trabajando con un grupo de oncología durante 5 años, y desde el año 2011 pues lidera un grupo de investigación en el Instituto Heinrich Spital de Hamburgo, de jóvenes investigadores de enfermedades de virus emergentes. Ya os digo, concretamente Lassa, virus de Lassa y, bueno, y filovirus, me imagino, ¿no? Filovirus. César no es la típica persona que esté solamente en el laboratorio, sino que se implica personalmente y ha estado en Guinea, ahora me ha estado contando que se nos marcha a Nigeria, y digamos que es de esas personas que se ponen la escafandra y se ponen a trabajar allí directamente en las zonas donde existen pues estos problemas in situ. Por eso cuando surgió el problema pues bueno de los enfermos que habían repatriado a España con el virus de ébola, y ante la posibilidad de que bueno pues de que César viniera a dar una conferencia, pues distintos profesores del departamento, Laura Benítez concretamente, que es una profesora también de nuestro departamento que imparte pues una asignatura relacionada con la biología sanitaria, pues mostró interés e intentamos hacer una serie de gestiones para que César pudiera contaros in situ qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué es lo que está ocurriendo en África, y sobre todo que después de la conferencia pues que le preguntéis, porque creo que es la persona más indicada que existe por lo menos en Europa para poder contaros cualquier cosa que está ocurriendo en el mundo en relación con estos virus emergentes. Y sin más, pues bueno, te doy la señora decana es la que tiene que dar la palabra. Claro. Y muchas gracias por venir. A ti te queremos oír nada más. Bueno, quería empezar dando las gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí, especialmente Laura, por invitarme, vuestra profesora Laura Benítez, por la invitación. Y la verdad es que estoy encantado de estar aquí porque es mi casa y porque tengo muchos amigos, y le decía a Laura antes que me daba como para empezar a decir, con el permiso del tribunal, voy a empezar porque es un poco el recuerdo que tengo, y estoy encantado de estar aquí. Yo empecé a estudiar biología aquí hace mucho tiempo y tengo mucho cariño, y eso pues es mi casa. Así que muchas gracias. Y bueno, quería contaros un poco el trabajo que estamos haciendo. La verdad es que me arrepiento del título un poquito, porque el título debía ser un poco más investigación y descontrol de la epidemia de ébola en África Occidental, porque a pesar de que igual ya no está tanto en las noticias como hace un tiempo, pues la verdad es que van más de 5.000 muertos en África. Todavía tenemos casos en la comunidad, al menos en dos países, y bueno, pues es un problema bastante grave que todavía estamos intentando resolver. Y también querría empezar agradeciendo a las personas que realmente han hecho casi todo el trabajo que voy a presentar yo aquí, que sobre todo es Ania, que ha estado hace poco en Guinea, y Paula, que ha hecho mucho trabajo con las muestras que recibíamos en el P4. Un poco los objetivos que tenemos en el laboratorio se pueden ver reflejados por esta diapositiva. Esto es un mercado en Nigeria en el que, como veis, hay animales salvajes que se están vendiendo, lo que ellos llaman bushmeat,
que es básicamente todo lo que puedes encontrar para alimentarte, y veis que, bueno, que hay personas expuestas a estos animales salvajes, están intercambiando dinero, están hablando y están pues un poco en una situación social. Y esto, si tenemos en cuenta que muchas de las enfermedades infecciosas nuevas son zoonosis, es decir, que saltan de algún tipo de animal a los humanos, pues es un poco el área en el que nosotros trabajamos. Y de hecho tenemos 3 objetivos básicos en el laboratorio. Uno es ayudar al control de epidemias y al diagnóstico, y esto lo hacemos en el contexto del Laboratorio Móvil Europeo, y vamos como parte de la respuesta de la OMS también. Y luego, en cuanto a la investigación básica, intentamos entender los mecanismos básicos de la inmunidad contra estos virus, y intentamos también desarrollar terapias post-exposición. Hoy, sobre todo, por la relevancia que tiene últimamente y el trabajo que llevamos haciendo un tiempo, voy a hablar de ébola, pero bueno, es importante también señalar que hay otros virus, como mencionaba Domingo, por ejemplo, que no son tan famosos como el virus de la fiebre de Lassa, que causa al año tantos muertos como en la epidemia actual de ébola. El virus de ébola pertenece, como sabéis, seguramente a la familia Filoviridae. Hay tres géneros descritos: Marburg virus, ébola virus y Cueva virus, que de hecho seguramente sabéis que se descubrió aquí en España, en una cueva en Asturias. Al menos Marburg virus y ébola virus son altamente patogénicos para humanos, y en el género ébola virus tenemos 5 especies diferentes: Sudán, ébola virus, Bundibugyo, Reston y Typhorest. Y al menos 3 de estas especies, Sudán, ébola y Bundibugyo, son altamente patogénicas para humanos. El virus tiene, como veis, una forma filamentosa, por lo cual se llama filovirus. Y bueno, pues es un virus de cadena de ARN sencilla que tiene polaridad negativa. Y es un virus muy sencillo que tiene 7 genes solamente. El virus empezó o se describió por primera vez en el año 76 en una aldea del norte de Zaire, se llama Yambuku, lo que hoy es la República Democrática del Congo, y esto fue pues un profesor local que había estado viajando en la frontera con la República Centroafricana, y al volver a Yambuku se empezó a encontrar mal. A la semana siguiente murió, y después se desarrolló una epidemia que acabó con la vida de unas 250 personas. Curiosamente, al mismo tiempo, en el sur de lo que hoy es Sudán del Sur, apareció otra epidemia parecida de un virus que resultó ser distinto, una especie distinta, Sudán ébola virus. Pero hasta el año 76 no se sabe nada de estos virus. El CDC, la OMS y otros organismos van a Yambuku y bueno, llaman al virus ébola virus en referencia al río Ébola, que es un afluente del río Congo. En 19 años no pasa nada, no se vuelve a saber de este virus, y después en el año 95 aparece otra vez en la República Democrática del Congo, en Kikwit. También una epidemia bastante grande, 250 personas. Como veis, digo, 250 personas es una epidemia bastante grande. Ahora estamos hablando de 5.000 muertos ya. Y eso es algo que ningún investigador de esta época podía pensar, que el virus de ébola iba a dar lugar a una epidemia de esta magnitud. Y luego, a partir de este año, hay una serie de epidemias más bien pequeñas, sobre todo en Congo y en Gabón. Y como bien sabéis, en marzo, se detecta ébola Zaire en Gekedu, en Guinea, y el virus, bueno, y la epidemia se transmite en los siguientes meses a Sierra Leona y a Liberia. También hay un caso en Senegal, algunos casos en Mali y más de 20 casos en Nigeria. Hay investigadores que llevan realmente 40 años intentando encontrar cuál es el huésped natural del virus, cuál es el reservorio. ¿Por qué esto es importante? Es porque permitiría de algún modo evitar el contacto de los humanos con este reservorio, y porque además permitiría hacer una vigilancia un poco epidemiológica. Y en el año 2005 el grupo de Eric Leroy
publica que hay tres especies de murciélagos que son posiblemente el reservorio del ébola. De hecho, el título del paper es "El reservorio del ébola se encuentra en murciélagos", y luego en el paper son un poco más cuidadosos diciendo posiblemente es el reservorio. Como veis, estos murciélagos se distribuyen en la zona donde ha habido más o menos epidemias hasta ahora, pero hay algunas cosas que realmente no encajan con la idea de que los murciélagos sean el reservorio, o al menos el único reservorio para el virus ébola. Una de ellas es la filogenia molecular. Como veis, el virus de Jambuku original del 76 y el de Kikwit son prácticamente iguales, y luego, a partir de un ancestro común en el año 99, pues se encuentran o se detecta RNA viral tanto en murciélagos como en epidemias humanas, pero si veis la variabilidad de las secuencias que se encuentran de RNA en murciélagos no es muy elevada. Y esto no está muy de acuerdo con la idea de que, como digo, los murciélagos sean el único reservorio. Esto es un ejemplo en el que veis todas las cepas diferentes que se encuentran del virus de la rabia, que sí que se sabe que los murciélagos son el reservorio, en el año 96, en una sola especie de murciélago y en Arizona. Como veis, hay una grandísima variabilidad de cepas. Entonces, hay un poco dos teorías intentando explicar el por qué parece que hay una especie de expansión o de incremento de los contactos entre virus humanos, un incremento de las epidemias en esta zona de África que os comentaba antes. Una de las hipótesis es que haya habido una especie de embudo evolucionario, es decir, que en un tiempo anterior, de igual cientos o miles de años, haya habido una variabilidad de cepas más grande en murciélagos, pero que se haya llegado a una especie de embudo evolucionario, que quiere decir que algunas de estas cepas pues, han desaparecido, y que a partir del año 76 haya una expansión de la presencia del virus en el reservorio natural en esta zona. La otra hipótesis es una hipótesis que dice que el virus se está expandiendo como una onda, como cuando tiramos una piedra en un estanque y hay una expansión tipo onda. Entonces, esta teoría dice que la variabilidad de cepas siempre ha sido más o menos pequeña, pero a lo largo del tiempo la presencia del virus se está expandiendo geográficamente. Si nos fijamos en el mapa que os he enseñado antes, fijaros dónde estaba el virus en el año 76, fijaros dónde estaba en el año 96, en el 2006 y en el 2014. Encaja muy bien con esta idea de que el virus se está expandiendo como una especie de onda. Y lo que muchos investigadores piensan es que de algún modo entre el año 76 y el año 95, o sea, entre Jambuku y Kikwit, el virus se ha adaptado a un huésped, que puede que sea un murciélago, pero puede que sea otro animal diferente, y este huésped está distribuyendo el virus por toda esta región africana. Si eso es así, las malas noticias es que seguramente vamos a oír más de este virus en futuro próximo. Esta teoría también encaja con la distribución de las especies de murciélagos que pueden ser reservorios del virus. Como veis, están en toda esta zona de África Central y en África Occidental también. Y también encaja con la filogenia molecular que explica el origen de la cepa actual en África Oeste. Porque, como veis, de nuevo parece que todas las cepas vienen de alguna cepa ancestral alrededor del año 75. Después hay un ancestro común en el año 99 que da lugar a todas estas pequeñas epidemias que os he comentado en Gabón y en Congo. Y en este paper en Science lo que proponen es que hay algún tipo de huésped que introduce el virus en África Occidental alrededor del año 2004, o sea, hace solamente 10 años. Y esto es lo que da lugar a la cepa actual en África Occidental, perdón. Si esto es así, también la predicción no es muy halagüeña, porque, como veis, esto aquí en sombreado veis
países en donde se ha detectado casos índice, es decir, casos de personas que se han contagiado directamente de algún animal. Y como veis está pues la República Democrática del Congo, Guinea, Uganda, Costa de Marfil. Estos son para diferentes especies de ébola. Y esta es, en las barras indica la población en riesgo o que vive en estas zonas en las que se supone que también que ese huésped está. Como veis, más de 100 millones de personas en la República Democrática del Congo. Pero esto también predice que en estas zonas hay una serie de países en el que hay mucha gente expuesta al hábitat natural de este reservorio. Por ejemplo, 20 millones de personas en Nigeria, 19 millones en Camerún, República Centroafricana y demás. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que intentamos las zonas más o menos donde va a haber que hacer una vigilancia epidemiológica en el futuro. ¿Cuál es la dinámica de transmisión del virus? Como veis, no tenemos ni idea, porque todo lo que veis en azul es transmisión hipotética. Esto que señalo con el número 1, 2 y 3 serían estas 3 especies de murciélagos que os he comentado antes, y N sería este otro reservorio no identificado, este animal que no está identificado. Entonces, se supone que el virus circula entre las especies de murciélagos individualmente y este reservorio, y que se transmite entre estas especies entre sí. Después se sabe o hay alguna evidencia de que ha habido casos de humanos contagiados directamente por exposición a algún tipo de murciélago, sobre todo en alguna epidemia en Gabón. Y A, B y M serían otras especies animales que son igual o incluso más susceptibles que los humanos al virus, por ejemplo, chimpancé, gorila y duiker, que es una especie de gacela pequeña. Entonces también el virus circularía entre estas especies y de ahí ha habido en el pasado casos de contagio a humanos. Una epidemia tipo sería más o menos así. De una especie animal hay un contacto con un caso índice, generalmente pues es un cazador, o por ejemplo es una persona que se encuentra un mono muerto en la selva. Hay que entender que en muchas zonas de África rural el encontrar un mono muerto en la selva es un regalo de Dios, y de hecho ellos lo que hacen es recoger esa carne y compartirla con el resto de la aldea. Entonces hay una cosa curiosa también que no entendemos muy bien acerca de los casos índice, y es que en muchas de las epidemias se ha visto que estos casos índice son lo que se llaman super spreaders, o sea, son personas que por alguna razón tienen la capacidad de contagiar el virus, pasar el virus a varias personas al mismo tiempo. Por ejemplo, en la epidemia actual en Guinea se sabe o se sospecha que el caso índice fue un niño de 2 años en diciembre en el 2013, y que de este caso, de este niño, ha habido al menos 9 personas infectadas. Y por ejemplo en Kikwit, del caso inicial, que era un cazador, ha habido al menos 14 personas infectadas. Entonces, esto tiene importancia porque es posible que esto pase más a menudo y no nos enteremos, y que haya algo especial en el caso índice que pueda iniciar una epidemia real. Esto es muy posible si tenéis en cuenta que muchos de estos contactos ocurren en África rural, y es posible que esta persona o incluso una familia entera se muera y no se entere nadie de lo que ha pasado. Luego hay una transmisión familiar, y luego en esta epidemia especialmente hay por primera vez una transmisión urbana, y esto ha creado, bueno, no solo miedo, desconfianza y estigma, sino un caos incluso entre los investigadores, porque nadie realmente entiende, porque no hay ninguna referencia de cómo son las cadenas de transmisión en un ámbito urbano de este virus. La gente, por ejemplo, pregunta, bueno, ¿es posible que me contagie en una piscina, con otros en el metro, si estoy sentado y otra persona suda? Y es que no es imposible saberlo, porque en África rural no hay metros ni hay piscinas. Entonces no tenemos ni idea, y lo que pensamos es que no, pero nadie lo puede saber. Y entonces realmente estamos intentando todavía entender cuál es la dinámica de transmisión urbana del virus. Muy importante, hay una transmisión a nivel hospitalario,
que crea un auténtico colapso de los sistemas de salud. Ahora mismo el sistema está completamente colapsado en Liberia, por ejemplo. Y una cosa que no se muestra mucho igual en las noticias es que hay muchas muertes adicionales por otras enfermedades infecciosas. Y esto es porque los médicos que a lo mejor tenían que atender a los pacientes de ébola no lo hacen, se van o dejan el hospital, o hay muchos trabajadores de la salud que desgraciadamente mueren. Entonces no hay tampoco médicos o personal sanitario para atender a gente que se muere constantemente de malaria, de enfermedades bacterianas, de enfermedades con parásitos, etc. Entonces esto es algo muy importante también. Y luego, muy importante, hay una transmisión durante los funerales tribales. En África, en estas zonas, hay un contacto muy directo con la persona fallecida, que se lava, que se limpia y demás, y esto es un foco de transmisión muy importante a lo largo de la epidemia. Y esto, desde un punto de vista antropológico, también es muy difícil de controlar, porque es muy duro y es muy difícil ir a África y decir, bueno, esto que lleváis haciendo toda vuestra vida, durante cientos de años, no podéis hacerlo. A partir de ahora nosotros vamos a encargarnos de los enterramientos y de los funerales. Entonces, esto crea desconfianza y crea incluso a veces violencia contra los cooperantes, contra la gente que está intentando ayudar. Este miedo, desconfianza, estigma, tenemos en la cabeza un poco que está relacionado con esto, con curanderos tradicionales, con brujería, y es cierto que ha habido casos de curanderos tradicionales que han contribuido a lo mejor ampliar la epidemia, que hay mucha gente en África, en determinadas zonas, que piensa que no es un virus, que es brujería, pero la gran parte de miedo, desconfianza y estigma, de hecho, viene por esta situación. Vosotros imaginaros que sois el padre de este niño y que este señor vestido de marciano se lo lleva a aislamiento a un sitio en el que el 70% de la gente muere. Entonces, esto es lo que vemos y lo que realmente crea esa tensión social tan grande que es un factor muy importante social de la epidemia. Bueno, quería enseñaros aquí un poco cómo se trata a los pacientes en África. Esto es un campo de tratamiento de enfermos de ébola. Está organizado siempre por Médicos Sin Fronteras, que hacen un trabajo increíble. Y está organizado un poco, bueno, como veis, en diferentes módulos. Y esta es una zona donde los pacientes que ya se están recuperando pueden hablar con sus familiares en una separación de al menos 2 metros. Y nosotros en el laboratorio móvil normalmente lo ponemos aquí, al lado de las duchas y el mortuorio. Es muy interesante. Y bueno, esto está organizado así. Hay una zona de triage en la que vienen pacientes que se sospecha que pueden tener ébola con diferentes síntomas. Hay un análisis de si estos pacientes han tenido contactos, qué síntomas tienen y demás. Y esta es la zona por la que entran los trabajadores sanitarios. Y como veis, es lo que se llama un buddy system. Es un sistema de 2 personas en la que hay una persona controlando cada paso de cómo se pone el traje de protección, de que todo esté bien, de que no haya ninguna parte de piel expuesta y demás. Entonces, esto lleva tiempo, y trabajar a altas temperaturas es muy difícil, y esta gente realmente lo hace muy bien. Y luego, como digo, hay diferentes módulos. Un módulo donde están los pacientes o las personas con bajo riesgo de tener ébola. Una zona donde están los pacientes de alto riesgo. Y aquí es un poco donde entramos nosotros, porque el diagnóstico, que técnicamente es muy sencillo, es bastante estresante y bastante duro, en el sentido de que si hacemos un diagnóstico, si lo que tenemos es un falso positivo, lo que vamos a hacer es poner a una persona que no tiene ébola con pacientes que tienen ébola en la misma habitación. Si hacemos un diagnóstico y es un falso negativo, lo que hacemos es dirigir a una persona a su casa o de vuelta a la comunidad cuando tiene ébola. Entonces, es duro y es un poco estresante. Y una vez que el diagnóstico está hecho, los pacientes que son positivos se ponen en otro módulo. Y los trabajadores sanitarios siempre van de bajo riesgo, alto riesgo, pacientes confirmados.
Luego lo que pasa con los pacientes confirmados también es que se inicia un trabajo casi detectivesco de intentar encontrar a los contactos de este paciente. Entonces hay equipos que vuelven a la comunidad, a las ciudades, a los pueblos, intentando encontrar a todas las personas que han estado en contacto. Este trabajo está organizado casi siempre por la OMS, con personal local también, y vuelve a generar pacientes a triage. Y así es como funciona. ¿Qué es el laboratorio móvil? El laboratorio móvil europeo es un consorcio de diferentes laboratorios en Europa que tienen un P4. Por ejemplo, hay socios pues, en Suiza, en Francia, en Alemania, en Italia, y aquí estamos nosotros. Y lo que hacemos, o nuestra misión, es, tenemos varios puntos en la misión. Una es entrenamiento de cooperantes o gente que quiere ir a ayudar a hacer diagnóstico, por ejemplo. Nosotros damos ese entrenamiento. Información, lo que yo estoy haciendo hoy aquí es parte de nuestra misión también. Representamos a la Unión Europea en misiones de control de epidemias. De hecho, cuando se aprobó este consorcio, lo que decíamos es, el laboratorio móvil nunca va a dejar Europa, no hay ningún problema, y al mes siguiente estábamos todos ya en marcha. Y cuando vamos es también como parte de la respuesta organizada por la OMS. Y el laboratorio móvil no es más que, pues como veis aquí, una serie de cajas que tienen equipo, sobre todo equipo para hacer diagnóstico por PCR, y bueno, pues generadores, material para comunicación, trajes de contención y demás. Este equipo después se lleva hacia donde sea necesario. Por ejemplo, aquí es un campo de Médicos Sin Fronteras en Gekedu, Guinea. Y lo que se hace pues, es trabajar en esta especie de caja, en esta glove box, que pues no es más que una caja en la que los guantes están hacia adentro. Entonces otro compañero pone las muestras en una exclusa, tú recibes las muestras y puedes trabajar. Y además esta caja está conectada, tiene presión negativa, lo cual hace que nada pueda salir de la caja, digamos, hacia afuera. Cuando la presión negativa funciona y todo está bien, pues podemos trabajar así. En Nigeria, por ejemplo, tuvimos que improvisar un poco porque teníamos una situación en que el laboratorio móvil real estaba en Port Harcourt, nosotros estábamos en Lagos y no teníamos una caja con presión negativa. Entonces nos mandaron esta caja que es como un poco lo que se ponen a los gatos, ¿no? Y sí, total. Entonces todas las mañanas, pues después de descontaminarla, había que meter el material, cerrarla, y teníamos esta especie de esclusa casera para poder meter material. Una vez que recibes el material, en 20 minutos la muestra ya está inactivada y se puede sacar y se puede trabajar como una PCR normal. Y bueno, aquí la diferencia fue que teníamos que ir así vestidos, que es un poco como la película de Woody Allen, y bueno, pues era un poco incómodo porque hacía mucho calor y un poco complicado. En cuanto a la enfermedad por virus de ébola, hay muchos dogmas que llevan diciéndose una serie de años y que igual ahora estamos entendiendo que hay cosas que no son realmente así, pero bueno, lo que podemos decir es el virus entra a través de contacto directo con fluidos o con otros materiales infectados, que los principales puntos de entrada seguramente son la piel y las mucosas, que los macrófagos y las células dendríticas son dianas tempranas del virus, y el virus se disemina desde estos puntos iniciales de entrada hacia los nódulos linfáticos y de ahí al sistema circulatorio. Y que esta diseminación del virus está favorecida por una inmunosupresión aguda, hasta el punto de que, por ejemplo, nos hemos encontrado pacientes que tienen infecciones oportunistas como candidiasis, que es una cosa que igual no se sabe o no se ha visto mucho hasta ahora. Los propios científicos a veces pues se dejan llevar o nos dejamos llevar por las películas y los libros. Esto es muy real. Y, por ejemplo, esto es una página de un periódico americano que dice un poco las diferentes fases de la enfermedad. Entonces, bueno, no lo podéis leer, pero os lo leo yo. Por ejemplo, aquí
Día 5 y 9, fatiga, dolor de cabeza, fiebre. A día 10, el paciente tiene vómito de sangre, tiene un eczema característico. Luego, en a día 11 dice que el paciente puede sangrar por todos los orificios. Os voy a enseñar un caso, bueno, un artículo que ha salido recientemente en la revista Science, que realmente describe los síntomas en 87 pacientes en Sierra Leona. Entonces, fiebre. Pues sí, como veis, casi todos los pacientes desarrollan fiebre, pero si os fijáis, hay un 10% de pacientes que nunca desarrolló fiebre. Solamente el 13% tenía fiebre de más de 38,4. El 29% tenía más de 38 grados. Y hay hasta casi un 60% que tiene fiebre, que tiene febrícula realmente, que tiene una fiebre de menos de 38 grados. Dolor de cabeza, por supuesto, mareo, pero hay una cosa que aquí no está y es diarrea, muy importante, y además está relacionada clínicamente con que el paciente se pueda sobrevivir o no. Lo que pasa que en los libros y en las películas no mola tanto decir que el paciente tiene diarrea, pero es una realidad y es una de las razones fundamentales por la que la gente muere en África, porque es muy difícil tener suficientes fluidos como para mantener el balance de los electrolitos en estos pacientes. El eczema característico, un 1%. Sangrado profuso, ni uno, en 87. Esto es muy importante y es una de las razones por la que se ha cambiado el nombre de fiebre hemorrágica de ébola a enfermedad por virus ébola. Seguramente, como digo, hay que pensar un poco otra vez realmente qué es esta enfermedad. Esto es un caso clínico de un paciente que tuvimos en Hamburgo y solamente lo pongo para que veáis una cosa. En los 3 primeros días de admisión, el paciente perdió 8 litros de fluido. Y tuvieron que administrarle 30 litros para mantener el balance de electrolitos. Imaginaros 30 litros en 3 días en África, es imposible. Este paciente en África hubiera muerto, seguro. Aún así, tuvo un problema de electrolitos que hizo que el sistema peristáltico se le paró completamente y le generó una sepsis. Fijaros cómo suben los glóbulos blancos debido a la sepsis. Al final, el paciente consiguió sobrevivir, bueno, gracias a los cuidados médicos, evidentemente, y hay una cosa, bueno, y otra cosa importante, que debido a la cantidad de fluidos, lo que pasa muchas veces es que como el sistema vascular se hace muy permeable por la inflamación tan alta que hay, el fluido se va hacia los tejidos periféricos. Entonces tienes fluido en pulmón, fluido en el sistema nervioso central, y estos pacientes pues tienen problemas para respirar, tienen edema pulmonar, tienen edema cerebral. De hecho este paciente tuvo también paranoia y alucinaciones y cosas así. Pero hay una cosa que veis que es muy importante, y es que el propio paciente presenta este perfil. El virus en sangre bajó muy rápido, coincidiendo con un aumento espectacular de las inmunoglobulinas en sangre. Y esto es seguramente lo que salvó a este paciente, el propio sistema inmune que responde rápido. Hay otra cosa interesante de este paciente, es que se pudo detectar RNA viral en algunos fluidos, como por ejemplo en sudor, hasta 40 días después de que el paciente se recuperara. Eso no significa que haya virus infeccioso en sudor, pero es una posibilidad que todavía está por ver. Y como veis, hay dos estrategias que este caso ilustra, ¿no?, para intentar curar esta enfermedad. Una es desarrollar mecanismos que inhiban la replicación viral, y lo otro sería desarrollar terapias que puedan estimular la respuesta inmune. El problema para hacer eso es que para conocer la cinética de la enfermedad, para conocer la cinética de la respuesta inmune, necesitamos modelos animales. Y no hay realmente modelos animales que reproduzcan la enfermedad realmente en humanos. El único modelo que realmente reproduce la enfermedad es el modelo de primate, que
que obviamente por razones éticas y por razones también económicas es muy difícil, porque es carísimo hacer investigación con monos. Y la investigación con ratones, el modelo en ratón es muy malo, porque los ratones que son inmunocompetentes son completamente resistentes al virus. O sea, tú pinchas a los ratones con ébola y allí no pasa nada, están tranquilamente. Y solamente los ratones que son inmunodeficientes son realmente capaces de reproducir la patología hasta cierto punto. Lo que pasa que el problema que tenemos es que evidentemente los ratones que son inmunodeficientes no nos valen para estudiar inmunidad. Entonces, lo que en el laboratorio llevamos haciendo unos años es intentar generar ratones que sean susceptibles, pero al mismo tiempo sean inmunocompetentes, y ver si la fisiología de la respuesta inmune en estos ratones reproduce lo que vemos en humanos. Y si esto es válido, y si al mismo tiempo las investigaciones que hacemos en humanos nos sirven para mejorar estos modelos. Y lo que hacemos es muy sencillo, y es, tenemos ratones que son inmunodeficientes, son deficientes para la vía del interferón. O sea, que el sistema inmune innato es inmunodeficiente, y lo que hacemos es irradiar a estos ratones y hacer un trasplante de médula ósea de un ratón donante que es wild type. Al final lo que tenemos es un ratón quimérico en el que el sistema inmune innato es inmunodeficiente, con lo cual deja las vías de entrada para el virus abiertas, pero el sistema inmune hematopoyético, digamos, es wild type. Y una variación de esto es que a veces también, usando otros modelos diferentes, podemos hacer un trasplante de células madre hematopoyéticas humanas para reconstituir hasta cierto punto el sistema inmune humano en estos ratones también. Y como digo, lo que tenemos es vías de entrada abiertas para el virus, respuesta inmune, sobre todo adaptativa, humoral y celular, inmunocompetente. Este ratón, o estos modelos de ratones, fue lo que usamos para estudiar el famoso ahora favipiravir, que es un antiviral que se desarrolló como un antigripal. Está aprobado en Japón para tratar gripe altamente patogénica, y nosotros lo probamos en ébola por una razón muy sencilla, y que casi todo el mundo sigue en ciencia. Lo está haciendo todo el mundo. Entonces nosotros también, pues vamos a probarlo en ébola, porque funcionaba para un montón de virus que tienen una polimerasa parecida. Al final lo que hace este compuesto es engañar a la polimerasa viral y bueno, inhibir el proceso por el cual el virus se multiplica. Mira, fijaros ahora, os voy a enseñar, por ejemplo, pues un experimento en uno de estos ratones en el que en esta dosis teníamos una mortalidad del 100% con ébola a día 10, una bajada de peso muy importante, porque al ratón no puedes preguntarle qué tal estás, pero puedes seguir, por ejemplo, cómo pierde peso para ver cuál es la respuesta. Y como veis, el virus aumentó en sangre también muchísimo hasta el momento de la muerte. Cuando poníamos el favipiravir a día 6, lo que vemos es un efecto inmediato. Como veis, el ratón recupera peso enseguida y pudimos rescatar a todos los ratones. Es una dosis muy alta, oral, y como veis también el virus en sangre bajó inmediatamente. Pero si el tratamiento lo iniciamos a día 8, no conseguimos rescatar a los ratones, y esto es a pesar de que también pudimos disminuir el virus en sangre rápidamente. Y la razón por la que ya a este punto no puede rescatar a los ratones es porque seguramente, como veis aquí, esto es una gráfica del incremento de las enzimas hepáticas, tienen un daño hepático seguramente elevado, y lo que pensamos es que los ratones mueren pues por un fallo hepático. Entonces, este antiviral seguramente tiene una ventana de tratamiento que hay que determinar y que puede realmente funcionar, esperamos, pero tenemos que determinar cuál es esa ventana. Otra cosa que hemos aprendido con estos modelos es, aquí os enseño otro modelo diferente, de hecho, en el que tenemos una mortalidad basal del 50%, sin virus en sangre, con el virus solamente
concentrado en la vía de entrada, pero si deplecionamos las células T, lo que tenemos es que la protección está completamente perdida y lo que tenemos ahora es que todos los ratones mueren, tenemos viremia en sangre, y tenemos virus en todos los órganos, tenemos una diseminación sistémica. Es decir, que las células T son muy importantes para generar protección, y puedes decir, bueno, esto es de perogrullo, no tiene ninguna importancia porque lo que estamos haciendo es deplecionar las células que se encargan de eliminar a las células infectadas con el virus, pero sí que es importante porque otro de los dogmas de esta enfermedad es que el propio sistema inmune reacciona contra el paciente y genera una inmunopatología. Lo que nosotros estamos viendo aquí y en humanos también, como os voy a enseñar ahora, no es esa situación. Esa situación existe para otras enfermedades parecidas, como la fiebre de Lassa, pero en ébola parece que todo está basado en el nivel de inmunosupresión. Como digo, basado en estos resultados nos fuimos un poco a investigar cuál es la situación, cuál es la respuesta de células T en los seres humanos, y sobre todo nos centramos en la interacción entre las células que son encargadas de presentar el antígeno y de iniciar esta respuesta inmune, que sobre todo son las células dendríticas, y las células T. Y se sabe desde hace tiempo que el virus inhibe de una magnitud importante, una inhibición importante de estas células dendríticas, las células que son encargadas de iniciar esta respuesta inmune. Y lo que pasa cuando hay una presentación de antiantígeno pobre es que las células T presentan unos marcadores en la superficie que están relacionados con su estatus de inhibición. Y una de estas moléculas se llama CTLA4. No es muy importante el nombre ni nada, pero solamente que sepáis que CTLA4 está relacionado con una inhibición de la respuesta de células T. Entonces lo que hicimos fue estudiar pacientes en Gekedu desde el principio de la epidemia hasta junio. Esta es la distribución de los pacientes que tenemos en el estudio. El 37% eran hombres y el 53% mujeres. Esta es una cosa característica de la enfermedad de virus ébola porque las mujeres son fundamentalmente las que cuidan de los pacientes, entonces están mucho más expuestas y normalmente hay muchos más casos. Y como veis teníamos un 70% de población adulta y población pediátrica alrededor de un 20%. Estos son los niveles de expresión de este marcador, como os digo, CTLA4 en células T, CD8, en tres pacientes con ébola y en 3 pacientes que también estaban enfermos, que eran febriles pero tenían otra cosa, casi siempre malaria, por ejemplo. Como veis, los niveles de expresión son más altos en los pacientes con ébola y si lo comparáis en una gráfica, veis que en las células T, CD8, en los pacientes positivos hay un incremento muy significativo de esta expresión de este marcador de inhibición. Y de hecho, lo que veis aquí también es que hay una correlación positiva entre la viremia, la cantidad de virus en sangre que tienen los pacientes, con la expresión, el incremento de la expresión de este marcador. Y de hecho, lo que veis es que hay muchos casos de personas que fallecieron, que hacen un clúster aquí en esta zona en que tienen viremia muy alta y niveles de inhibición células T también altos. Esto es lógico porque, como digo, estas células T son las encargadas de eliminar de las células infectadas. Esto también son 2 casos en el que teníamos suficientes muestras para hacer un estudio longitudinal y como veis en pacientes que mueren hay un incremento de CTLA4 hasta el final y en los pacientes que se recuperan hay solamente un incremento transitorio que luego vuelve a los niveles basales. Lo veis aquí en esta gráfica también, estos dos pacientes que murieron y estos 2 que se recuperaron. Al final, lo que quiero enseñaros más es un poco la idea. Entonces, el modelo que nosotros tenemos, o nuestra hipótesis, es que durante la infección hay una inhibición muy grande de la capacidad de células dendríticas para presentar antígeno
Esto, junto con la inflamación, da lugar a un incremento de esta molécula que lleva a una inhibición de la célula T. Esta célula T no puede comunicarse con la dendrítica, que es algo también muy importante para fomentar esa respuesta inmune, y esto al final lo que da lugar es a una bajada de la capacidad del sistema inmune para eliminar virus. ¿Qué es lo que tenemos ahora, o qué es lo que hay que hacer? Acabamos de empezar un proyecto de la Unión Europea que se llama Evident, en el que hay con todos estos socios que os decía antes de diferentes laboratorios en Europa, y tenemos 3 misiones fundamentales. Una es volver e intentar parar la epidemia como sea, o por lo menos contribuir con el diagnóstico. Y luego tenemos una serie de misiones de intentar entender cuál es la inmunología de los pacientes, la epidemiología, intentar ayudar a los ensayos clínicos que se están haciendo ahora mismo en Europa y en África, entender cuál es la evolución viral. También el virus lleva ya 8 o 9 meses en humanos, y hay que entender cómo las mutaciones pueden afectar a la transmisión, la patología, etc. Y también intentar entender si hay factores genéticos que nos permitan un poco entender por qué unos pacientes pues sobreviven y otros no. Y luego, muy importante, por primera vez se va a intentar integrar estos datos con datos de la OMS, con datos de MSF, para intentar realmente tener por primera vez un conocimiento de esta enfermedad desde diferentes puntos de trabajo. Y en general nosotros estamos muy interesados, o nuestra misión es también no solo hacer inmunología, sino ver cómo estos conocimientos que podemos tener en inmunología ayudan a salud pública. Porque una cosa que no se sabe es si los pacientes que se recuperan, que en este caso también, como sabéis, hay muchos pacientes que han muerto, pero también hay muchos supervivientes por primera vez. Entonces es importante entender si estos supervivientes son inmunes a la enfermedad, cuáles son los mecanismos de inmunidad, cuánto dura. Y si estas personas son inmunes, la idea es reclutar a esas personas en la siguiente epidemia para que ellos puedan actuar aquí intentando bloquear. O sea, si tú tienes una persona que es inmune ayudando a los pacientes, puedes intentar bloquear esa transmisión hospitalaria, por ejemplo, o actuar como parte en los funerales tradicionales y demás. Y nada más, quería terminar agradeciendo de nuevo a todas las personas que forman parte de mi laboratorio, los otros socios del Laboratorio Móvil Europeo, y a los que estáis estudiando biología, mucho ánimo y a seguir adelante, que es muy bonito, y bueno, pues mis mejores deseos. Muchas gracias. Sí, claro. ¿Me siento aquí? Muchas gracias a ti por habérnoslo contado, y además por haber tenido esta visión tan amplia, que a veces nos quedamos solamente en la parte de ciencia y a veces los problemas se les puede parar de una manera mucho más simple, pero con conocimiento. Muchas gracias también a vosotros que habéis aguantado aquí, y eso demuestra el interés, y que cuando queréis sí que venís, y cuando queréis sí que atendéis. Y eso está muy bien. Entonces, si queréis, podemos pasar a un turno de preguntas a aquellas personas que quieran hablar, que preguntar. Sobre todo va dirigido, además, pero no únicamente, a los estudiantes, que pues todas las preguntas que os parezca oportuno hacer, es importante que vosotros también preguntéis, no os quedéis con nada dentro, aunque luego lo podéis preguntar también a vuestros profesores, os darán también puntos de contacto donde ampliar lo que queráis. El primero que ha pedido la palabra es Domingo. Yo quería preguntarte una cosa, César. Te han entrevistado, te han entrevistado por activa y por pasiva todos los medios de comunicación españoles, y yo quería preguntarte una cosa desde el conocimiento que tienes científico de la materia. ¿Cómo ves la expansión primero en África y luego en Europa de este virus, o en Occidente? Sí, la pregunta es cómo es la
expansión, ¿cómo la veo? ¿Cómo se puede prever? ¿Cómo se puede prever? Pues depende un poco del optimismo, porque hay recientes estudios matemáticos, epidemiológicos, basados en la R0, ¿no? Que se supone que es más de 2, quiere decir que de todas esas personas infectadas en la comunidad van a contagiar como media al menos a 2 personas más. Eso significaría que en diciembre estaríamos hablando de 100.000 casos. Pero yo también creo que esos modelos matemáticos dejan a veces de lado o no consideran las intervenciones que se pueden hacer. Yo tengo bastante fe en que se puede controlar más o menos relativamente pronto por la cantidad de, bueno, la ayuda sobre todo médica, hay más centros con camas y sobre todo hay un cambio en la propia gente, porque al principio a lo mejor cuando íbamos nos recibían mal y la situación era que no iban a los hospitales, era difícil encontrarles. Ahora es justo al contrario, casi nos aplauden cuando vamos. Son muy conscientes del problema y eso es lo que creo que al final puede acabar con la epidemia. Quería preguntarte otra cosa, verás. La repercusión que ha tenido en Occidente las infecciones de las personas que han sido repatriadas, ¿crees que puede influir en las medidas que se pueden tomar hacia África? Sí, evidentemente, porque cuando ébola y otras enfermedades llevan siendo un problema africano 40 años, y igual pues no ha habido el interés o la predicción de que esto podía pasar, ¿no? Y no se han puesto todos los medios para pararlo. Una vez que dices el virus está aquí, la situación es diferente. Al final todos los virus o todas las epidemias las conocemos y es cuando hay alguien europeo o occidental infectado, ¿no? Entonces lo que yo intento verlo eso desde un punto de vista positivo, de que bueno, pues vamos a aprovechar ahora esta situación para realmente generar toda esa ayuda e intentar pararlo cuanto antes. Por favor, vale. De lo que habéis utilizado vosotros dentro de eso, que no. ¿Cómo se puede finalmente, bueno, ha habido varios pacientes en Europa que se han tratado con el favipiravir. Una de las cosas que estamos haciendo es intentar entender si esos pacientes, cuál es la farmacocinética del compuesto en sangre, pero igual más importante es que el INSERM francés con el gobierno de Guinea va a empezar ensayos clínicos de favipiravir en Guinea. De hecho, entre comillas, con nuestros pacientes en Deckel. Entonces, por primera vez, pues vamos a tener un ensayo clínico de algo que puede funcionar, y no solo funcionar, que además es mucho más barato que otros tratamientos que están en marcha. Sí, yo quería hacerte 2 preguntas, una con respecto al diagnóstico, porque parece ser que solo se puede detectar relativamente tarde mediante PCR cuando hay viremia, y si por tanto crees necesario que pudiese ser necesario para contener una epidemia de este tipo el contar con sistemas diagnósticos quizás basados en inmunología más tempranos, en respuesta inmune de tipo alguna inmunoglobulina. Esa es la primera, y la segunda pregunta que te quería hacer es con respecto a en una situación de un endemismo de malaria y de otras enfermedades muy amplio, donde el sistema inmune, digamos, es distinto de una situación normal y donde hay una gran variedad de tipos celulares que ya han sido activados y expuestos, tanto de respuesta innata como células B como células T. Quería preguntarte si hay algún tipo de investigación enfocada a diferenciar esa respuesta inmune en el filtrado que hayáis hecho de los casos con respecto a las enfermedades prevalentes. Sí, en cuanto... Sí. Luego, si acaso, la próxima vez que pregunte a alguien, si es tan amable,
o se acerca para que le dejemos, porque no hay un micrófono por aquí, sino los que sois profesores así muy con voz más fuerte, lo decís más alto. Sí, la primera pregunta es si sería beneficioso o si se requiere un sistema de diagnóstico rápido mejor que la PCR basado en serología. Y la segunda pregunta es como es verdad, hay otras enfermedades endémicas que son prevalentes en esta área, como malaria, incluso fiebre de Lassa, etcétera, cómo eso puede afectar a la respuesta de los pacientes al ébola, ¿sí? Entonces, en cuanto a la primera pregunta, la realidad es que la respuesta de anticuerpos es muy tardía y muchas de estas personas, por ejemplo, las personas que no se recuperan no desarrollan anticuerpos específicos nunca. Nosotros normalmente hacemos las dos cosas, hacemos PCR y hacemos serología también, y la serología se detecta bastante más tarde. O sea, tú puedes detectar el virus por PCR incluso cuando el paciente está bien y está hablando contigo y se está quejando de que tiene un poco de fiebre, y ya puedes detectar una epidemia en sangre bastante importante. Y por alguna razón que no entendemos muy bien, la respuesta de anticuerpos aparece sobre todo en esa gente que se recupera y es bastante tardía. En cuanto a la segunda pregunta, de hecho, una de las partes de este nuevo proyecto es entender cuál es la relación entre las coinfecciones, por ejemplo, sobre todo con malaria y con fiebre de Lassa, porque la fiebre de Lassa también es muy prevalente en África Occidental y complica el diagnóstico también. Y sí, se está intentando hacer grupos con ayuda de la OMS y de MSF para intentar estudiar los diferentes parámetros, sobre todo de respuesta de anticuerpos en pacientes que, por ejemplo, tienen malaria. Hay mucho interés en saber qué pasa con pacientes que tienen HIV en la respuesta a ébola también, pero todavía no se está empezando con eso. Es que no te oyen arriba. Los chicos no te oyen. Bueno, yo creo que me puedes oír bien. ¿Se sabe o se tienen datos experimentales de si los perros pueden transmitir el ébola? El único que ha investigado, bueno, a ver, durante 40 años ha habido epidemias, se ha ido allí y normalmente hay unos equipos que van y analizan todos los animales que hay y demás. No se ha encontrado nunca nada en animales domésticos. No hay no se ha detectado nunca ARN viral en perros y no se ha detectado nunca ningún perro enfermo por ébola. La evidencia que hay es que los perros no se pueden infectar, son resistentes, y de hecho hay una evidencia casi visual, epidemiológica, porque nosotros vemos perros alrededor comiendo y no. Entonces, si la evidencia científica es que los perros seguramente no pueden transmitir el virus, ni pueden desarrollar la enfermedad. Continuando, yo quería continuar la pregunta en el mismo sentido que mi compañero, para distinguir, porque me quedo un poco inquieta con eso de que haya que haya otro posible hospedador. Quería ver esa matiz entre hospedador, entre portadores, si hay algunos si son sensibles. El ratón lo destruye por completo, lo porta. El ratón de laboratorio es completamente resistente. O sea, el ratón de laboratorio lo infectas y simplemente no pasa nada, no detectas virus, no pasa nada. En cuanto, o sea, hay una cosa muy curiosa, y es que, como digo, en cada epidemia siempre hay grupos que han ido allí, han muestreado todo, hasta incluso plantas, insectos, diferentes tipos de roedores, monos. Nunca se encuentra nada, nunca, jamás. Fabián Lenders, que es un colaborador mío en Robert Koch, estuvo al principio de la epidemia, muestreó todo lo posible, y cuando hablé con él es como
nadie encuentra nada. Entonces, lo que se piensa es, o bueno, cuando hablo con la gente que realmente sabe de esto, del huésped, porque yo no lo sé muy bien, pero lo que ellos piensan es que es posible que sea un murciélago, pero no puede ser un murciélago social, como en el caso de Marburg, que está en las cuevas. Ellos piensan que es un murciélago que está en las copas de los árboles, a lo mejor en la selva húmeda, y no es muy social, y es relativamente raro. Eso es lo que dicen, pero ¿es posible que sea cualquier otra especie? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Te refieres a un animal doméstico? Sí, por ejemplo, en el caso del ratón o del perro, no se sabe si se puede infectar, pero, a ver, se sabe que no manifiestan síntomas, que son resistentes, pero no que no puedan presentar el virus, porque ya, lo que pasa que en algún momento tendrías que detectar algo, anticuerpos, RNA viral, pero el caso es que normalmente no se encuentra nada. Siempre cuando la gente hace ensayos de ELISA para buscar anticuerpos específicos, siempre hagas el muestreo que hagas, vas a encontrar un porcentaje positivo. Porque cuando haces un ELISA, ¿dónde pones tú o sea, siempre hay un poco de bueno, pero incluso en murciélagos el virus no se ha podido aislar nunca. O sea, se ha encontrado RNA viral y se han encontrado anticuerpos, pero ni siquiera se ha encontrado un solo murciélago que tenga anticuerpos y RNA viral al mismo tiempo. En el caso de Marburg se ha conseguido aislar el virus, crecer el virus de un murciélago, pero en el caso de ébola el virus no se ha podido aislar de ninguna especie animal hasta ahora. Entonces, es que no lo sé, no lo sabemos. O a viva voz, me da igual. Buenos días a todos y gracias, César, por tu tiempo y un orgullo para muchos de los compañeros biólogos y otras personas sanitarias. Mi pregunta va más por el ámbito de la genética y sé que no todos vamos a conocer ese ámbito. Al ser un virus ARN, lógicamente, la ARN polimerasa tiene mucha tasa de equivocación y, por lo tanto, capacidad de salto antigénico. ¿Se ha estudiado la posibilidad de nuevas cepas o biotipos emergentes precisamente de esta epidemia a gran escala mundial, aparte de encontrar en esa secuencia genética un resto vestigio filogenético del hospedador de donde podría venir el reservorio? Sí, de hecho hay una preocupación importante porque por primera vez el virus lleva circulando en humanos durante meses. Entonces, se sabe que hay mutaciones. Ha salido un paper en Science identificando mutaciones en sitios importantes, en la glicoproteína, incluso en los sitios donde nuestros primers se unen para el diagnóstico. Ahora hay interés en saber, bueno, cómo realmente eso se traduce en diferente transmisión, patología, demás. Hay un grupo en Marburg que tiene el sistema de genética reversa ahora para introducir esas mutaciones y estudiar justamente eso. Pero hasta ahora no se sabe. Lo que sí parece que la tasa de mutación, de hecho, es bastante alta. Es una cosa que se pensaba que el virus era muy estable, y es muy estable en el sentido de que no va a haber no es un virus segmentado, ¿no? Pero la tasa de mutación sí que es bastante alta y hay cierta preocupación con eso. Entonces hay cosas en marcha ya. Sí, hola. Hola. Yo quería preguntarte, leyendo varias revisiones generales sobre el virus, tengo algunas preguntas. Por ejemplo, en el tratamiento se ha comprobado que la utilización de antisueros de gente que ha sobrevivido al virus es eficaz, y sin embargo, por lo que yo he leído, parece que antisueros producidos en otro tipo de animales no tienen eficacia. Esa es mi primera pregunta. Y luego una segunda pregunta de algo que no ha aparecido aquí.
pero que ya se está planteando en la comunidad científica dianas para encontrar una vacuna. Ya sabemos que es un virus RNA, pero hay ya algunos trabajos que apuntan posibles dianas que pudieran tener un futuro. En cuanto a los antisueros, lo que pasa es que lo que no sabemos muy bien es cuál es el tiempo adecuado para usar ese antisuero, porque no hay suficientes datos cinéticos. O sea, ¿cuándo se produce el pico de anticuerpos neutralizantes? Hay solamente un par de trabajos de la epidemia en Kikwit y son curiosos porque a veces el pico es hasta un año después de la recuperación, lo cual significa que si tú estás usando un antisuero de una persona 3 meses después, igual no hay anticuerpos que se puedan usar. Entonces, hay que determinar primero cuál es el pico, y puede que en otras especies no esté funcionando porque el pico es diferente. Entonces, ahora lo que se está intentando es hacer estudios cinéticos de decir, bueno, realmente lo podemos usar aquí o aquí. En cuanto a las vacunas, hay dos vacunas en ensayos clínicos, la basada en BSV y la de adenovirus. Las dos, el epítopo, o sea, el inmunógeno es la glicoproteína. Hay mucho interés en estas vacunas porque funcionan en primates, han funcionado muy bien, pero el paso después es hacer una campaña de vacunación en África rural, y eso seguramente va a ser mucho más complicado. Entonces, lo que hay mucho interés también es encontrar, como comentas, dianas que permitan hacer terapias post-exposición y que vayan tanto al mecanismo replicativo del virus como a modular diferentes aspectos del sistema inmune. Nosotros estamos utilizando anticuerpos contra CTLA4 y estimuladores de las células dendríticas. La crítica ante eso es que es carísimo. Entonces, bueno, pues hay que buscar la forma de poder hacerlo accesible. Bueno, yo te quería dar en primer lugar las gracias, primero a nuestras autoridades por haberte traído y a ti porque me ha encantado la conferencia, yo creo que a todos, no hay más que ver la longitud del aplauso, y por todo, ¿no? Por tu calidad científica, por la calidad humana que parece que demuestras y que debes de tener con este trabajo que me ha parecido súper interesante. Yo creo que incluso para los seniors es algo con lo que todos hubiésemos soñado, ¿no? Aplicar todos los conocimientos básicos a un problema tan interesante y que muestra tanto de la solidaridad, ¿no? Gracias. Hablando de las dianas, ¿sabes algo de si, me imagino que al ser un virus RNA de cadena sencilla, utilizará en las dendríticas el TOL7 o alguien de la familia de los TOL? ¿Podría ser una terapia, una diana terapéutica el bloquear el reconocimiento o incluso si se han probado algún tipo de fármaco que se ha utilizado también en ese sentido para otras patologías? Pues curiosamente parece que no. Todos pensábamos eso, que iba a ir por TOL7, pero si hay un estudio reciente del grupo de Chris Basler que dice que no, que va por RIG-I. Entonces parece que el reconocimiento básico es a través de la vía de RIG-I, que da lugar a la misma estrategia. Ahí podemos utilizar. Entonces creo que a partir de este estudio sé que hay un grupo del NIH que sí que está interesado justamente en buscar fármacos, sobre todo que ya estén aprobados y que puedan modificar la vía de RIG-I. Sí, el RIG-1, ¿no? Sí. Sí, perdón. Muy bien. Lo digo por los alumnos. Sí, perdón. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienes el guión, por favor? Ay, arriba. Ah, pues arriba va a ser difícil. No quieren que pregunte él antes. Antes habías comentado que a veces chocaba el protocolo a la hora de cuando hay un brote con las costumbres y tradiciones de
Sí. ¿Y habría algún apoyo por parte de los gobiernos de estos países para que las poblaciones, digamos, siguiesen el protocolo sanitario un poco de lado? Sí. De hecho, es muy importante esa pregunta porque lo primero que igual hay que entender es que nosotros, como parte de la OMS, no podemos ir a no ser que nos inviten. Entonces, el Ministerio de Salud del gobierno en cuestión tiene que pedir ayuda a la OMS. Entonces, hay un proceso administrativo que a veces se ha criticado un poco a la OMS, bueno, es que vais tarde, bueno, es que no nos han invitado. Eso es importante, porque Médicos Sin Fronteras pueden ir, pero nosotros no. Y luego hay de hecho grupos de antropólogos locales que vienen con nosotros y que hablan con los jefes de los diferentes grupos, porque generalmente en las aldeas hay un jefe siempre. Y si nosotros fuéramos solos sería imposible que nada pasara. Entonces eso que comentas, el apoyo del gobierno con equipos locales es fundamental, y de hecho es una cosa que igual no has hablado suficiente en las noticias, de la importancia tan grande de la comunidad local, de la implicación de la propia comunidad local para conseguir que las cosas pasen. Sí. Hola. Hola. Yo te quería hacer dos preguntas. Una es, ya que los estudiantes nos lo preguntan, pues vamos adelante con ello, es bajo tu experiencia, bajo tu perspectiva y tu posición ahora, ¿qué recomendarías a aquellas personas que como tú, hace 15, 20 años, tenía tan claro que su pasión era ser virólogo, que quería trabajar en virus? ¿Qué protocolos de actuación, no ya de tratamiento de enfermedad, sino otro tipo de protocolos? ¿Qué tipo de becas, qué tipo de instituciones? Tú trabajas en una institución europea, pero además tienes un consorcio de partners, ¿no?, que trabajan en el tema también. ¿Qué les recomendarías a aquellas personas que son biólogos, que quieren ser virólogos? ¿Por dónde tirar? ¿Hacia dónde ir? ¿No? Esa es, por un lado, la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta es que creo que te vas a Nigeria, ¿no? Seguramente. Bueno, pues o el próximo viaje que te vayas, seguramente, ¿no? mamá. Y es en la medida también que te sea posible que si nos puedes contar un poco del diario que tú vayas a tener allí, en la medida de lo posible, ¿no? ¿Qué es lo que haces cuando vas a uno de estos viajes, ¿no?, que hayas hecho o que vayas a hacer? Gracias. Pues en cuanto a no sé, yo mi experiencia fue que yo siempre quise trabajar con virus, cuando empecé la carrera y desde siempre. Y me acuerdo que en clase con vuestra profesora Susana Serrano estudiamos por primera vez el ciclo de los virus, y yo pensé, Susana trabaja con virus y yo me quiero ir. Y resulta que trabajaba con protozoos y me encantó. Entonces mi experiencia es que tener la mente muy abierta y seguir, bueno, y que tener mucha pasión por esto y que te guste y seguir, y que tal y como está la situación, pues que no te importe tener que irte de tu país, que básicamente es un requisito, y bueno, pues sobre todo tener mucha pasión por las cosas y buscar también gente que te ayude, por supuesto, y seguir adelante. Y en cuanto a lo que hacemos en África, depende. Si vamos como respuesta de la OMS, entonces hay unos protocolos muy establecidos, y el día a día pues normalmente supone recibir muestras por la mañana de los pacientes que están en aislamiento. Cuando has recibido las muestras ya te están llamando preguntando por el resultado. Entonces hay mucha presión porque los médicos necesitan saber muy rápido. Entonces intentamos hacer 2 ciclos o 3 de PCR al día, según el número de muestras que tengamos. Y la verdad es que estás en una alerta muy grande y muy constante. Entonces también necesitamos pues periodos de descansar.
y para eso tenemos unas hamacas estupendas y bueno, pues intentamos descansar todo lo posible, y el día a día también ayuda a que seas una persona que te puedas entretener más o menos solo lectura y demás, porque no hay mucho que hacer aparte del trabajo, y es un poco cansado el estar hablando de ébola todo el rato. Entonces, para la cabeza también pues intentamos pues evadirnos de otro modo, y es muy importante también tener mucha confianza con la gente con la que vas. Se hacen muchos amigos. La última. No, quería preguntarte solamente una cosa en relación a lo último que has comentado. ¿Cómo se vive el día a día en África? ¿Hay tensión, hay estrés, hay miedo a pincharte? Pues igual es lo que comentaba antes, que al principio la tensión era mucho más grande porque no todo el mundo nos aceptaba. Entonces, mi experiencia era de ir a trabajar con fiebre de Lassa, que es una cosa mucho más establecida y que la gente te recibe muy bien. Cuando saben que vas a trabajar con ébola, mucha de la población te mira diferente e incluso con alguna agresividad. Pero ahora la situación ha cambiado y de hecho nos aceptan, saben que, como digo, hay un problema importante y ayudan mucho y demás. Y el día a día es un poco así, es un poco aburrido en realidad, porque no podemos, no es un safari, no podemos, yo no conozco África, no conozco nada, no he podido a lo mejor disfrutar, y me gustaría ir un día en otra situación. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Vamos a dejar la última pregunta a otro estudiante. Cítalo, por favor. Quería preguntar si sabe qué es lo que ocurre exactamente cuando una persona se infecta de virus ébola, a qué sistemas afecta, cómo puede pasar de una fiebre en tan poco tiempo a matar a una persona, qué es lo que destruye el cerebro que te acaba matando. Lo que se supone es que el virus entra, como decía, por las mucosas, por la piel, y el virus produce una inmunosupresión muy importante de la respuesta inmune innata, sobre todo, lo cual hace que el virus replique hasta unos niveles muy importantes. Luego esto hace que el sistema inmune reaccione, pero reaccione un poco tarde con una hipercitoquinemia. O sea, al final lo que tienes es una respuesta inflamatoria bastante grande. Y luego otra cosa que pasa es que los parámetros de coagulación fallan, entonces se forman pequeños coágulos a lo largo de todo el sistema circulatorio, y esos coágulos, por ejemplo, bloquean el riñón, y muchas personas mueren por fallo hepático, por fallo renal, y cuando reciben fluidos para mantener los electrolitos y demás, muchas personas también mueren por edema en pulmón. Hay un momento que los médicos tienen que decir, bueno, necesitamos más fluidos, pero esta persona tiene edema. Entonces tienes que ventilar a la persona, pero al mismo tiempo es muy difícil mantener todo funcionando. Pero yo diría que las razones fundamentales por las que la gente se muere es diarrea, edema, fallo hepático, fallo renal. Palabra que recordaros y ver cómo que se trabaje en bata. Uno puede ir a excursiones, puede salir, puede ir al campo, y por lo tanto hay esperanza para que entendamos que no está todo tan cerrado, la bata y la bota. Por otro lado, el que se va de campo y ve los murciélagos también tiene que saber algo de biología celular, de microbiología, de genética. Eso es lo bonito de la biología. Durante un tiempo uno está sufriendo, entre comillas, estudiando cosas que no le gustan, pero luego al final llega a una conferencia y lo puede entender y lo relaciona todo. Yo creo que esa es lo bonito de la biología, entender la evolución, por eso tenemos la evolutiva, por eso hay que acercarse a las asignaturas con cariño, con buen rollo, tratando de entender y de ver que todo en un momento se integra en una conferencia y en un problema.
Bueno, muchas gracias a todos, espero contar con vuestra presencia otras veces y que me propongáis más cosas que podamos hacer entre todos. Ya sabéis que tenemos muchos compañeros que están trabajando en muchos sitios interesantes, que gratuitamente, generosamente, con pasión, van a transmitiros, no tanto a nosotros, porque a lo mejor alguno hemos suspendido, pero desde luego a todos vosotros, inculcaros ese amor, esa pasión por lo que estamos haciendo y por lo que podéis hacer. Son ellos los principales responsables. No sé si Domingo quiere decir algo más. Sí, quería decir solamente está. 2 palabras. Primero, agradecer a César el que haya venido desde Hamburgo, y quería, en nombre de la Facultad y del Departamento de Microbiología, darle un pequeño recuerdo de parte de todos sus amigos de la Facultad de Biología, que esta va a seguir siendo tu casa siempre, César. Muchas gracias. Muchas gracias.